Hoy quiero hablarte de casas en el campo y de un tema muy frecuente y que puede costar mucho dinero si no se tiene en cuenta: las casas que no están inscritas en el registro de la propiedad. Hay muchas casas en el campo, tanto dentro de pueblos como en fincas, a las afueras de pueblo, como en urbanizaciones, que se venden sin estar registradas. ¿Qué significa esto? ¿Qué problemas puede traer? Y sobre todo, ¿qué debes saber antes de comprar una casa así? Bueno, pues si te quedas un rato conmigo, te cuento. Soy Raquel Sanes y este es el espacio de la ciudad al campo, el lugar donde te hablo de cómo se hace eso de irse al campo y de cómo es vivir en el campo. Si te interesa este tema, si estás pensando en hacer ese cambio de vida, apúntate a mi lista de correo, porque cada semana comparto mucha más información, reflexiones, ideas, experiencias, en fin, todo un contenido exclusivo que solo comparto con mis suscriptores por email. Entra en delaciudadalcampo.com. Además, por suscribirte, te llevas un regalo. ¿Cuál? Suscríbete y lo verás. Antes de empezar, déjame aclararte algo. No soy abogada ni tengo ninguna titulación en derecho inmobiliario, pero lo que te voy a contar se basa en más de 20 años de experiencia viviendo en el campo, investigando el mercado inmobiliario, reformando casas y trabajando incluso en tareas de verificación de fincas, tanto en registro como en catastro, para ayuntamientos. Y créeme, he visto de todo. Y también he visto, como en Francia, donde finalmente, por diferentes circunstancias, acabé comprando mi casa, este tema está mucho más regulado. Así es que lo que comparto es fruto de esta experiencia práctica sobre el terreno, pero por supuesto en ningún caso sustituye un asesoramiento legal. ¿De acuerdo? Pues dicho esto, vamos al lío. Lo primero que debes saber de cualquier venta de cualquier inmueble en España, voy a hablar concretamente del caso de España porque es donde se da mucho esta problemática. Bien, pues lo primero que tienes que saber es que es posible vender una casa sin que esté registrada en el registro de la propiedad. Es totalmente legal. La compraventa se puede hacer con un simple contrato privado o escritura ante notario, aunque la casa no esté inscrita en el registro de la propiedad. Insisto, es totalmente legal. Pero ahí empiezan los problemas, porque si una casa no está inscrita en el registro de la propiedad, esa vivienda no existe a ojos del registro. Y el registro es lo único que da seguridad jurídica sobre la propiedad. Me dirás, a ver Raquel, ¿pero qué es esto del registro de la propiedad? Pues mira, el registro de la propiedad es una institución pública que depende del Ministerio de Justicia y es la única que tiene potestad para certificar la titularidad, es decir, de quién es, a quién pertenece un inmueble o una finca. Y tiene constancia además de la situación jurídica de esa finca o de ese inmueble. Eso quiere decir que es el registro de la propiedad el que verifica cuáles son los derechos que recaen, los derechos reales que recaen sobre una finca o un inmueble. ¿Qué es eso de los derechos reales? Pues pueden ser hipotecas, pueden ser servidumbres, pueden ser resoluciones judiciales o administrativas, como por ejemplo embargos. Registrar un inmueble o una finca en el registro de la propiedad tiene un coste y no es obligatorio. Por eso se puede vender una casa si está registrada, porque no es obligatorio. Y ojo, no es lo mismo el registro de la propiedad que el catastro, ¿vale? No es lo mismo, cuidado, no te líes con esto. El catastro es otro organismo que depende del Ministerio de Hacienda. Y en el catastro es donde se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. Es todo lo que tiene que ver con todo el territorio,
¿vale? Por eso la inscripción en el catastro es obligatoria, es, digamos, el inventario de todas las fincas que hay en todo el estado. Es obligatoria, pero es gratuita. Esto lo diferencia totalmente del registro de la propiedad. Entonces, el catastro lo que hace es repertoriar, inventariar todas las fincas con su descripción, con sus características. Por ejemplo, la localización, la referencia catastral, que es un número que le dan ellos, la superficie, el uso, la representación gráfica, el valor catastral, la titularidad catastral, ¿vale? Y el catastro además es el que se encarga de cobrar el impuesto de bienes inmuebles o IBI. Por eso la inscripción es obligatoria, porque su sentido es, aparte de inventariar, es recaudatorio. Y fíjate lo paradójico de todo esto. Una vivienda no legalizada puede estar descrita en el catastro y pagar impuestos, pero no existir en el registro de la propiedad, ¿vale? Ojo, porque en España esto es así, es una realidad y se da mucho, mucho más de lo que nos imaginamos. Entonces, si te interesa una vivienda que no está registrada, debes tener en cuenta, bueno, pues ciertos aspectos. Y obviamente, si ni la vivienda ni la finca están registradas, cuidado ahí con eso, porque el registro no te puede certificar que realmente el que te vende esa finca sea el titular. Puede aportar documentación y todo lo que tú quieras, pero no existe esa certificación de la titularidad, de que esa casa o esa finca es de esa persona que la está vendiendo. Sobre todo cuidado con eso, ¿vale? Pero ya ahí no me meto, o sea, ya para mí una finca que no está registrada, ni la finca, ni la vivienda, ni nada, para mí es un marrón, es un problema, ¿vale? Pero sí que es cierto que, como digo, hay muchísimas casas que están en fincas sí registradas, pero la casa no lo está. Entonces, ¿qué problema puede suponer eso? ¿Vale? Pues mira, uno de los primeros problemas es el de los costes. Imagina que compras una casa que no está inscrita, ¿vale?, en el registro de la propiedad, pero que luego más adelante quieres hacerlo, quieres registrarla. Bueno, pues piensa que tendrás que hacer una serie de trámites que van a implicar costes importantes. Tendrás que contratar a un arquitecto que haga una declaración de obra, ¿vale?, que haga una declaración de obra nueva, donde conste que en una parcela de tu propiedad hay una edificación. Eso significa hacer planos, ¿vale?, legalizarlos y todo eso. Y dependiendo del caso, incluso puede ser que pidan un certificado de solidez donde queda reflejado que la vivienda se construyó siguiendo, pues, unas normas de construcción vigentes en la época en que se hizo. Y, obviamente, tendrás que pagar de nuevo los gastos de notario, los gastos de registro, incluso, según he leído por ahí, esto es a verificar, pero incluso puede ser que tengas que volver a pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, porque se trata de como si fuese una nueva compra, ¿vale? En la práctica estás como pagando dos veces por lo mismo, por una casa que ya compraste. Ten cuidado con esto. Otra problemática que puede suponer el comprar una casa que no está registrada es la falta de cobertura legal que hay ahí. Si ocurre una catástrofe natural o un incendio, una inundación, incluso si se da una expropiación porque se decide que en ese lugar pues se va a hacer yo que sé qué y el Estado, el municipio, la provincia, lo que sea, decide que hay que expropiar esos terrenos, la indemnización que te den por esa expropiación se calculará en función de lo que conste en el registro. Y si la casa no está inscrita, no aparece, te quedas sin respaldo. Lo único que va a justificar ahí es el terreno. Y obviamente un terreno no tiene el mismo valor que un terreno con una vivienda registrada. ¿De acuerdo? Otro problema que tiene una vivienda que no está registrada es que no se puede pedir un préstamo hipotecario sobre esa vivienda. Porque para el banco esa casa no existe. Y una hipoteca solo se crea cuando
se inscribe en el registro. O sea, una vivienda hipotecada es algo que esa hipoteca consta en el registro, consta como una carga que tiene la vivienda. Entonces, si no está escriturada, el banco no puede tener ninguna garantía, con lo cual no te va a permitir ninguna hipoteca sobre esa vivienda. Y bueno, pues todo esto genera que muchas veces, a veces, no siempre, pero a veces estas casas se venden más baratas, ¿vale?, que otras, que sí que están registradas. Pero bueno, el chollo o la posible oportunidad en apariencia puede convertirse en un pozo sin fondo, porque puede implicar luego muchísimos gastos en arquitectos, en trámites, en impuestos, incluso en juicios, ¿vale? O sea que ese ahorro inicial puede salir muy caro. Así es que con todo esto no quiero asustarte, ¿vale? No es mi intención asustarte ni desengañarte de nada, pero sí que por favor abre los ojos. Hay muchas casas en el campo y en urbanizaciones que merecen la pena, muchas, pero antes de lanzarte a la compra, pues asegúrate de que esa vivienda está realmente inscrita en el registro de la propiedad, y si no lo está, pues asesórate, pregunta qué implica, cuánto costaría regularizarla y si realmente compensa comprar una casa así, ¿de acuerdo? Porque vivir en el campo puede ser un sueño o puede ser también una pesadilla que empieza con una firma apresurada. Mira, desde hace unas semanas estoy ofreciendo una mini auditoría totalmente gratuita sobre tu casa en el campo. Eso quiere decir que si tienes una casa en el punto de mira y quieres que alguien con experiencia te ayude a ver lo que muchos no te enseñan a mirar, pues te dejo aquí en la descripción del episodio, te dejo el enlace por si tú también quieres acceder a esta mini auditoría. Ahí en el enlace te explico qué es lo que tienes que hacer, pero bueno, básicamente a partir de unos datos muy básicos que me des sobre esa casa, yo te diré realmente lo que yo revisaría si fuese tú. Piensa que, fíjate, hace poco una persona que accedió a esta auditoría me hablaba de una casa en una urbanización por la cual están pidiendo casi 500.000 euros, y es una casa que no está registrada y están pidiendo 500.000 euros. Insisto, por mucho que esté en el catastro, por mucho que esté, que te digan, no, si fíjate, si yo pago este IBI y consta esto y consta lo otro, cuidado si no está en el registro, ¿de acuerdo? Venga, si te interesa la mini auditoría, repito, totalmente gratuita, tienes el enlace ahí debajo. Espero que este episodio te haya resultado interesante. Si mientras lo escuchabas has pensado en alguien en concreto que le pudiera servir, pues ya sabes, compártelo. Y como te he dicho antes, si quieres recibir contenido exclusivo sobre todo lo que tiene que ver con irse al campo, con vivir en el campo, con adaptarse a la vida rural, suscríbete a mi lista de correo y cada semana recibirás en tu email consejos, ejemplos, ideas, experiencias y algún que otro contenido privado que solamente comparto allí. Ya sabes, entra en delaciudadalcampo.com. Darte de alta es gratis y además te llevas un regalo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao.